Hola amigos, hoy estamos con el BMW iX1, la nueva generación de esta gama electrificada del X1 que nos ofrece dos versiones a día de hoy, la eDrive 20, que es la que tenemos aquí, y la xDrive 30 con tracción total, la más alta de gama. Partimos de unos precios en esta versión eDrive 20 de unos 49.000 euros y para la versión xDrive 30 unos 52.000 euros sin opcionales. En este caso esta unidad, ya si la estáis viendo ahora mismo, podrás denotar de que viene bastante cargadita, ya que es muy llamativa, empezando por un color azul que está en el entorno de los 1.100 euros de carga opcional, y luego un paquete M Sport Pro que viene hasta arriba de equipamiento deportivo para que disfrutes al volante de este BMW iX1. Así que bueno, esto es un pequeño intro para ver este vídeo. Si quieres, suscríbete, que nos ayudas muchísimo en la actividad de nuestro canal, y por supuesto no olvides también dejar tus comentarios aquí debajo y preguntas sobre este vehículo. Así que nada, empezamos el vídeo. Comenzamos el repaso exterior. Aquí encontramos este iX1 con una versión de prensa que viene muy bien equipada, así que si estás viendo este vídeo, tomar muy en cuenta que esta versión está con todos los opcionales prácticamente seleccionados y eleva el precio a mucho más allá de los 49.000 euros que os he comentado que parte esta versión eDrive 20. Así que nada, vamos a repasar, ya que tenemos aquí todo el equipamiento disponible para esta versión. Vamos a aprovecharlo y contarles más o menos si vale o no vale la pena adquirir ese opcional y que puedas tener un poco más claro en qué puedes invertir, ¿no? En este caso, este iX1 ofrece un frontal derivado también del X1, pero con las características riñoneras totalmente selladas, con este efecto que veis aquí de lamas tridimensionales para darle ese efecto también muy dinámico. Todo un paragolpes M. Recordad que este es el paquete M Sport Pro, ¿vale? Tenemos ahí el radar en las riñoneras, también las luces son opcionales, alumbran, que es un espectáculo, también con intermitentes dinámicos, totalmente en LED, en fin. Tenemos aquí todo el capó con una parte central bastante plana y aristas un poco más bajas a los laterales para enfatizar un poco la musculatura, ya que no es un coche, no es un SUV excesivamente musculoso ni ancho, pero sí que con estas líneas aportan ese dinamismo. En cuanto a dimensiones, bueno, tenemos una longitud de 4,50 m, tenemos una anchura de 1,845 milímetros, tenemos también una altura de 1,61,6, también tenemos la batalla disponible para tener mejor capacidad interior, que son unos 2.692 milímetros, y por supuesto una altura libre al suelo de 170 milímetros. Así que tenemos un coche con unas cotas muy buenas para tener un coche práctico y útil en la parte interior. Vemos estas llantas también opcionales de 19 pulgadas firmadas por M, con los frenos especiales M Sport Pro. Ahí también vemos el anagrama M, todos los pasos de rueda en el color de la carrocería. Solo vemos este detalle en las taloneras en negro brillo que también acompaña por todas las ventanas. Las manetas van enrasadas, ya que el uso de la maneta es justo por debajo, ¿vale? Y ahí abre, están enrasadas. Tenemos también el opcional del techo panorámico, ahí la antena integrada en el techo, y al pasar a la zona trasera vemos más detalles de este paquete M Sport Pro, un alerón deportivo y un paragolpes específico también muy deportivo que integra en este diseño. Vemos esos pilotos traseros tan bonitos derivados de toda esta serie X, que le dan un diseño bastante bueno. Ahí y el nombre iX1 y la versión eDrive 20. Esta es la tracción delantera. Vemos aquí el limpia luneta, el logo BMW y una luneta
que baja bastante en este portón, dándole también dinamismo a toda esta saga. La verdad es que es un diseño muy bonito. Como os he dicho, este azul tiene un coste opcional de unos 1.100-1.200 euros y que, bueno, yo creo que con las combinaciones de colores es una decisión o una opción muy recomendada. La verdad es que la unidad se ve espectacular, pero como siempre, para gustos colores. ¿En qué color combinarías este iX1? Déjamelo aquí en tus comentarios. Vámonos para adentro. Bueno, empezamos por el maletero. Accionamiento del portón totalmente eléctrico, con una velocidad muy buena, muy aceptable. Y aquí encontramos este maletero con una capacidad mínima de 490 litros y una capacidad máxima de 1.495 litros, abatiendo los asientos en formato 40-20-40. Aquí debajo de la bandeja tenemos un huequecillo muy aprovechado para, por ejemplo, dejar los cables de carga, el cargador. Tenemos los dos tipos de cable, muy útil. Y vemos aquí toda esta disposición con sistemas de anclaje e iluminación aquí en este lateral con conector 12 voltios allí incorporado. Aquí una red, aquí ganchos. La verdad es que está bastante bien, una bandeja con un tacto bueno y tenemos aquí arriba el plástico cubierto en toda la zona a la vista del maletero desde el interior. Aquí tenemos el pulsador para cerrar y vemos que la velocidad es muy buena para este tipo de maletero. Vámonos a las plazas traseras. Plazas traseras, una apertura prácticamente 90 grados, así que muy bueno este acceso. Yo mido 1,77 y vamos a entrar y automáticamente noto un coche muy confortable en cuanto a entrada y salida, buenos ajustes. En cuanto cierro la puerta noto un buen ajuste y todo revestido en donde generalmente se encuentra chapa a la vista, ¿no? En modelos generalistas. Aquí se nota esa calidad premium de BMW en estos interiores. Vemos también plásticos con buen acabado, no terminan de ser mullidos del todo, pero sí tienen muy buen tacto. Tenemos toda esta zona con el equipo de audio Harman Kardon, que también lleva esta unidad opcional, y manetas, todo aquí ya con polipiel, o piel mejor dicho, con pespuntes en azul, muy bonito. Toda esta zona aquí de los asideros también muy salido, así le da este aspecto innovador. Y una bandeja muy buena para las puertas, un asidero pronunciado hacia el exterior, me gusta el diseño, elevalunas, y una bandeja en la parte baja de la puerta muy útil para dejar objetos, botellas, y aquí van a ir muy bien equipados y cómodos en la parte trasera. Además llevamos estas redes para llevar más cosillas, todo muy bien. En cuanto a la banqueta, pues tenemos regulación de banqueta, que podremos ir más rectos, podemos ir en esta posición hasta esta última que vamos más recostados y descansando. Este punto es muy confortable para reclinar y además también ganar unos pocos litros en la capacidad del maletero. Además, la banqueta no se puede desplazar, obviamente, por el sistema de baterías, no se puede desplazar de manera longitudinal, pero está bastante bien aprovechado. Aquí, como veis, llevo prácticamente 3 dedos de separación a la banqueta en mi posición ideal de conducción. Puedo extender un poco las piernas, no puedo cruzarlas, eso sí, no es tan espacioso, pero va bien. Aquí, en cuanto al techo, más de 5 dedos de separación, y eso que llamamos el techo solar panorámico. Y además la banqueta es confortable, no sujeta demasiado la parte de las lumbares, sobre todo como las banquetas delanteras, que ya veréis que son muy buenas en ese aspecto, pero también es donde va a ir el conductor y el copiloto y tiene que ir un poco mejor, ¿no? En ese aspecto. Aquí me hubiese gustado un poco más de sujeción lumbar, al menos para este acabado M Sport Pro, que tiene un coste adicional algo elevado. En este caso, bueno, llevamos 2 salidas de clima en esta parte central, 2 puertos USB y una pequeña bandeja en la parte baja, que todo esto seguramente me hará ser más incómodo la plaza central. Aquí ya voy pegando la rodilla, si es verdad que esta banqueta está muy atrás, pero ya voy un poco incómodo, y juntar las piernas puedo, pero no con mucho confort. Además me voy anclando
me voy pisando con todos los sistemas de anclaje de los cinturones aquí en el coxis, así que un poco incómodo. Y también el respaldo es más durillo porque tenemos este reposabrazos con dos portabebidas en esta zona. Un tapizado mixto en piel y alcántara, muy bonito, con la firma de la bandera M y pespuntes en azul, que le da un toque también distintivo a este tapizado y a este interior. Y los anclajes Isofix, que están muy bien, porque llevamos canaletas con su tapa respectiva para poder instalar nuestra silla, que aquí veis una imagen de cómo queda la silla en esta banqueta, queda muy bien, y podremos instalar y desinstalar esta silla sin ningún problema ni dañar el tapizado. También el asiento del copiloto llevamos anclajes Isofix con sistema top tether integrado. Aquí en los laterales llevamos iluminación en LED, también tenemos sistema de retención para redes en esta zona que podremos regular tanto aquí en lo máximo, la capacidad máxima, o intermedia aquí justo en el maletero para que la red nos pille todo lo que llevemos ahí en el maletero en caso de algún freno de emergencia. Así que bueno, buenos acabados, buen sistema de iluminación, llevamos airbag en toda esta zona de cortina de los pilares, la verdad es que a nivel de seguridad está muy bien equipado y bueno, me gusta cómo está detallado. Incluso tenemos aquí en los cinturones la bandera M, aquí integrada en el cinturón, detalles, todo que va sumando, pero que también suman en el precio final de este coche. Eso lo hablaremos más adelante, vámonos ahora mismo a los asientos delanteros. Plazas delanteras o centro de mandos de este iX1, entramos, ajustamos, puerta con buen ajuste. Aquí sí hay un mullido más de piel, así como en la parte alta del salpicadero, con pespuntes en azul, pero digamos que es el único cambio con respecto a la parte de las puertas traseras. Todo lo demás lleva en la misma integración y además lo que es el plástico de la puerta trasera no es del todo malo. No es mullido, eso sí, pero tiene buen tacto y buena calidad general. En este caso, este interior, como veis, un salpicadero en horizontal, pero todo orientado hacia el conductor, que me gusta. Tenemos sistema de audio Harman Kardon, como os he dicho, el sistema Digital Cockpit de BMW que va aquí integrado, también opcional. Este volante opcional de M con muy buen detalle, aquí este tercer radio con este formato, sistema de mandos, todo aquí, llevamos la leva boost que hablaremos en la parte dinámica, parte en negro brillo intermedio con la salida de clima aquí en la parte central y en la parte alta la salida de aireadores allí integrados. Tenemos esta pantalla curva con la doble pantalla tanto para el cuadro de instrumentos como para la parte de infoentretenimiento, que también lleva una calidad exquisita para BMW. Además tenemos reglaje electrónico para el asiento delantero. Este asiento, tanto copiloto como piloto, llevamos estos buckets, semi buckets de la firma M, que sujetan una maravilla, tanto lumbares como la parte de la espalda. La verdad es que son exquisitos, un buen entramado de tela y alcántara, parte perforada, está muy bien. Llevamos aquí la extensión para las rodillas, que nos da más confort al conducir. Y bueno, elevalunas, todo el sistema en esta parte y memorias de dos perfiles para los asientos, en este caso para el asiento del piloto, ¿vale? Llevamos también el sistema de carga inalámbrica justo aquí, integrado, dos portalatas, dos puertos USB, aquí una bandeja intermedia para dejar objetos, ¿vale? Este reposabrazos, lo único que podremos hacer es abrirlo justo aquí en este botón. Tiene aquí un pequeño huequecillo para algo puntual, no cabe ni un móvil, pero un mando, una moneda, un boli, algo pequeño sí que podrá ir en esta zona, pero para objetos grandes tenemos esta parte baja. Guantera aquí con buena dimensión, no está revestida, es todo plástico, pero sí que es amortiguada. Bandejas también en la parte baja de las puertas, con de buena dimensión, y pedales en aluminio, tanto freno como acelerador. En la zona alta tenemos iluminación en LED, el botón para abrir la cortina del techo, tanto así como el techo también solar panorámico. Vemos pespuntes también en azul en la parte alta del salpicadero, tiene muy buen mullido, todo aquí sí que ya es plástico duro en la parte baja, ¿vale? Y bueno, tiene muy buena terminación. Vamos a hablar un poco del cuadro de instrumentos. Aquí tenemos el botón de encendido, damos encendido, vamos a dar OK, que tenemos la puerta abierta,
Aquí podemos ver tanto la opción de contenido, el diseño que queremos llevar. Aquí vemos el cambio de diseño. Tenemos 3 estilos. Podemos ajustar también el contenido, lo que queremos llevar. Ahí nos marca un poco la autonomía general. Como veis, tenemos 415 kilómetros al 100% de batería. Ahora mismo tenemos 364, ¿vale? Y podemos ir ajustando más cosillas. En contenido tenemos el sistema ADAS, brújula, el mapa también integrado, la música y todo lo que queramos. Aquí podemos llevar la velocidad en digital. Ahí vemos la banderita M. La verdad es que es muy buen detalle. Está bastante bien. Podemos seleccionar también la vista deportiva o no en el Hub Display. No sé si se llega a apreciar, ¿vale? Pero bueno, es un cuadro de instrumentos muy bueno. Me gusta cómo va. Voy a dejarlo aquí. Y bueno, y pasando al sistema multimedia de BMW, aquí tenemos todo el sistema. Aquí veis el resumen tanto de radio como la sincronización del móvil y el mapa de la navegación de BMW del coche. Si queremos tener activo el Android Auto, pisamos aquí, tendríamos todo el sistema Android Auto disponible. Si le damos aquí, tendríamos más visualización de nuestro Android Auto. Y bueno, aquí tenemos las apps o opciones disponibles: Android Auto y Apple CarPlay, inalámbrico. Tenemos sistema Alexa, tienda Connect Drive, BMW Mapas, tiempo. Podremos grabar también, comodidad de asientos. Aquí podremos hacer regulación de los asientos, salida cómoda. En fin, tenemos mucha forma de configurar nuestro BMW con todas las opciones que aquí nos tiene. La parte multimedia para radio, Bluetooth, teléfono. Aquí podremos ir automáticamente a Home. Y por supuesto el sistema de clima, que tiene que ser regulado en esta zona. Como veis, se regula y ya estaría. Aquí en esta parte, bueno, tenemos también toda esta zona para subir y bajar el volumen, palanca de cambio, warning. Aquí los sistemas MyMod, que podremos elegir en el modo que queramos ir. Ahora mismo vamos en personal, podemos ir en Sport. Se nos cambia el reglaje, además tenemos suspensión adaptativa y se nos cambian los colores. También podemos ir en eficiente, que nos da un máximo de autonomía si pulsamos aquí. Autonomía adicional 1.64, pero la velocidad máxima permitida son 90 km por hora. Si lo activo, automáticamente el aire baja de intensidad y automáticamente se nos sube a 470 kilómetros de autonomía máxima. Eso sí, con máximo 90 km por hora. Y llamado el Max Range, ¿vale? Si pulsamos otra vez en Sport, se nos vuelve a optimizar todo y ya estaría. Nada más subirnos al volante de este iX1 eDrive 20, nos damos cuenta nuevamente de la calidad de rodadura de un coche eléctrico. Y seguramente has llegado hasta aquí porque una de esos factores positivos de una conducción con un coche eléctrico es esa insonorización y esa tranquilidad en la conducción.
Y el X1, pues gracias a la firma BMW, pues tienes un modelo con muy buena calidad, un coche premium, un sub premium, muy buena calidad, y eso que es la unidad de base, la eDrive 20, porque tenemos la xDrive 30 de 313 caballos. Esta eDrive 20 tiene 204 caballos a 247 Nm par. Esto obviamente, al ser la eDrive, es una tracción delantera con una caja automática de única relación, como coche eléctrico que es. Y bueno, si queréis la tracción total, tendréis que ir a la xDrive 30 con 313 caballos y un precio algo mayor. En este caso, pues esta eDrive 20 la veo muy recomendada para quien necesite un coche, bueno, para ciudad, para viajar, pero que le da un poco igual lo que es la tracción total. Y igual que la potencia. La potencia, los 313 caballos de la xDrive sí puede ser algo más llamativo, pero ya os digo que con esta de 204 caballos vais servidos. No busques una deportividad en exceso, aunque esta unidad con el paquete M Sport Pro sí que da buenas sensaciones en la conducción por esa suspensión adaptativa, por esa frenada específica, también especial, que permite tener muy buen acople de estas mordazas y poder frenar, aunque tiene ese pequeño recorrido electrónico para la parte regenerativa que además podremos seleccionar aquí en el modo del selector de cambios, y como veis prácticamente nos hace una función de e-pedal. ¿Vale? Tenemos los Might Mod que os he indicado antes. Tenemos el modo personal, que es personalizado, y vamos a seleccionar ahora mismo el modo Sport. Tenemos el Efficient, que nos regula un poco ese uso del coche para mejorar la parte de autonomía y consumos, pero además tenemos el Max Range allí disponible para, en casos de emergencia, tener mayor autonomía, pero eso sí, sin pasar de los 90 km por hora y con ciertas limitaciones, sobre todo en el clima, todo lo que haga consumir un poco más la batería. Ahora mismo en modo Sport notamos ya un coche con una suspensión un toque más durillo, además una dirección que transmite lo suficiente, además el volante es exquisito, totalmente redondo, con todos estos detalles M, que además tenemos aquí las empuñaduras y un grosor, a mí particularmente me parece de los mejores volantes que hay en el mercado. Y tenemos aquí también la leva Boost, que es una especie de turbo o de DRS, que al momento de que lo pulsamos tenemos esos segundos de potencia máxima disponible, ¿vale? Esto es muy útil para adelantamientos, para situaciones puntuales donde sí necesitamos esa aceleración. Ahora mismo vamos en modo Sport, vamos a activar el modo Boost. Tenemos 10 segundos de modo Boost. Y es que sale, vamos, disparado. Ya os digo, estos 204 caballos van muy bien servidos para este tipo de coche. No olvidemos que estamos ante un sub y que a pesar de que tenemos 170 milímetros de altura al suelo, suspensiones, reglajes un poco más deportivos con este Pack M Sport Pro, tampoco estamos ante un deportivo. Tenemos los balanceos acusados de un sub, pero que aún así tenemos una buena dinámica. Hay que tomar en cuenta que a nivel de puesto de conducción es súper confortable, pero a su vez te invita a conducir más alegre, porque estos asientos te recogen perfectamente, son cómodos, por lo menos yo que mido 1,77, van a mi medida, vamos, van perfectos, van calzados, vamos, como hecho totalmente artesanal a mi medida. Y la verdad es que es una auténtica pasada. Luego la visibilidad es correcta, tenemos buen parabrisas, buenas ventanas laterales, buen espejo exterior con su detección de ángulo muerto, sistemas de ayudas a la conducción hasta arriba, tenemos el Hub Display que muy legible con todas las lecturas de señales de tráfico, velocidad, se nos pone en rojo cuando ya pasamos el límite de la velocidad, que no es el caso ahora, por supuesto, pero sí que nos va alertando de esa manera sin tener que desviar la atención de la carretera. Por supuesto, ventana o luneta trasera con buena visibilidad si llevamos personas
altas en la parte de los asientos traseros, se nos limita algo más, pero aún así tenemos algo de visibilidad. Pero ya os digo que con estos espejos exteriores vamos sobrados, además de toda la ayuda del Guardián 360 de BMW, que con la ayuda de cámaras y sensores nos va a alertar rápidamente si tenemos algo a nuestro alrededor que pueda ser de peligro. Además, cámaras de ayudas al parking, tenemos ayudas también para aparcar, seleccionando allí en el botón, en fin, tantas ayudas que el coche te va a hacer la vida totalmente fácil, pero eso sí, tienes que hacer un tiempo de aprendizaje para hacer uso de todos estos sistemas. Y bueno, ¿qué autonomías tiene? ¿Qué consumos? Bueno, a nivel de autonomía el coche homologa 475 kilómetros, pero hay que hacer aquí una puntualización específica, que la marca lo ha hecho, pero para estar un poco más claros. Estos 475 kilómetros son con el sistema Max Range activo, el sistema eficiente más alto para optimizar la mayor autonomía posible con la batería, una batería de 66,5 kilowatts con unos 64,9 aproximadamente de capacidad útil. Entonces esta batería nos ofrece toda esa opción, pero en ese modo. Normalmente en modo Sport, modo personal, pues ¿qué autonomía da? Está en el entorno de los 415, 420 en algún momento nos ha llegado a tocar, ¿vale? Con la batería al 100%. Una batería que también tenemos carga continua, carga alterna y una carga continua que podemos llegar incluso a los 135 kWh de carga, que esto reduciría bastante el tiempo de carga, pero sabemos que todas estas cargas rápidas con más potencia van también a lo largo del tiempo limitando la vida útil de las baterías. Bueno, ¿y qué consumos está haciendo? Bueno, los consumos en toda nuestra prueba, que ya hemos hecho 950 kilómetros en estos 7 días, pues está en el entorno de los 16 kWh, ¿vale? En toda esta prueba, pero sí hemos estado también tocando siempre los 15,5, 15,4. Un consumo bastante cercano a todo lo que nos homologa la marca, y eso está muy bien con el ciclo WLTP, que esto hace que sea un poco más precisos, pero aquí en este coche nos ha dado esas cifras. ¿Que se puede subir? Sí, en el entorno de los 16,5, 17, si vamos siempre a fuego en modo Sport con el coche, pero me parecen consumos muy aceptables y muy asumibles para el coche, potencia, aerodinámica, todo lo que lleva en este iX1. En este caso ya habéis visto que he nombrado sí, porque es un modelo eléctrico y las versiones eléctricas en BMW son i, ¿vale? Y luego lo que es el modelo o la gama que corresponda, en este caso X1. También tenéis en el X1 motores térmicos, opciones también que son muy válidas, que puedes tener otro tipo de etiqueta y obviamente la opción con gasolina o diésel según sea el caso. Una gama muy atractiva, una gama que ya os digo que a nivel dinámico, al menos este eléctrico, nos ha encantado. Tiene muy buena puesta de conducción y por supuesto, ya os digo, el precio 49.000 euros para esta versión eDrive, pero con una cantidad de extras impresionante que elevan muchísimo más el precio. Todo esto ahora os cuento en el veredicto final y vemos todos estos detalles. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso iX1. Un X1 que, como veis en esta unidad de prensa, es muy llamativa, muy atractiva y que yo sinceramente recomendaría ir por alguna opción que lleva esta unidad. Si puedes con todas, mejor, pero ya te subiría el coste, a mi modo de ver, muy peligrosamente, porque estamos hablando en esta versión de 49.000 euros de base, pero que ya viene muy bien equipada, pero para que sea tan pintona y tan deportiva como esta unidad, estaríamos hablando ya prácticamente de los 68.000 euros de precio. Solamente el pack M Sport Pro está en el entorno de los 4.500 euros, que viene ya con un equipamiento muy alto, los frenos, toda la parte estética, asientos, en fin, tantos detalles que realmente te enamoran, pero cuando ya vas a rascar todos los opcionales te das cuenta que el precio no son los 49.000 euros. Pero gracias a este tipo de unidades podemos ver hasta dónde podemos llegar con nuestras versiones que nos interesan. Y así que este X1, como veis,
Tenéis un estilo muy bonito, muy deportivo y además dinámicamente muy alto para los que les guste conducir y tener sensaciones, a pesar de que, como siempre, tenéis la mentalidad de que un coche eléctrico suele ser muy aburrido. En este caso, este iX1 tenéis una versión, la xDrive 30, con un poco más de caballos y además la tracción total, por si queréis ese plus de seguridad y tranquilidad. Pero en este caso, esta que es la inicial, solo hay estas dos versiones para la iX1, pues tienes una muy buena versión. Agradecemos a BMW España la sesión de este iX1 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestros comentarios aquí debajo. También tenéis nuestras redes sociales aquí en la caja de información, Facebook, Instagram y Twitter, que ahora se llama X, y también TikTok. Además tenéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Ahí tenéis fotos y más detalles, puntuación de algunos elementos y todo el detalle de esta prueba. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.